Buen día, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Pueblada. Hasta las 9 menos 10, hasta las 8:50 los vamos a estar acompañando en esta queridísima 530, esta queridísima radio de las madres, junto a Pri Menlik, que está acá en el piso. Buen día, Pri. Buen día, Chino. Buen día a toda la audiencia que nos acompaña sábado a sábado. Qué lindo reencontrarnos en la radio de las madres, como siempre. Y qué ganas de charlar un poco de todo lo que ha pasado esta semana y de al menos hacer el intento, como siempre, de explicar lo que pasa. ¿Cómo estás vos, Chino? Bien, bien. La verdad que semana movida y con mucho para pensar, lo que pasa, para repasar lo que estuvo pasando en la Argentina y bueno, y seguir intentando hacer nuestro humilde aporte para organizar esta pueblada. ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Conmovedora? Muy. Tocó, bueno, el día jueves, después de la marcha, estuvimos acompañando ahí en una actividad de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Estuvimos junto a Aye López dando una charla en el marco de unas jornadas que se están organizando previo al día de la militancia, hablando sobre cómo los desafíos de la militancia para organizarse y resistir frente a esta embestida del fascismo. Y nada, y la verdad que muy lindo. Bueno, Aye, una compañera con la que caminamos hace mucho tiempo militando juntos y con la que hemos llevado adelante muchos proyectos con las madres de Plaza de Mayo. Y bueno, íbamos recordando algunos desde muy chiquitos. Nosotros en su momento, allá por el año 2016 creo que es, estalló un caño de agua en la vereda de la Casa de las Madres, allí en Congreso y Politerio Valle en 1584, causando un derrumbe en el sótano de la casa. Por supuesto, ¿no? En el marco de no solo una embestida judicial muy grande sobre las madres y una persecución que no cesaba, sino también, bueno, había ganado Mauricio Macri en La Nación, Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, y había una ofensiva constante tendiente a expulsar a las madres de su casa, y que por supuesto no contaron con ningún acompañamiento por parte del Estado para reparar los daños que habían sufrido. Y entonces, bueno, Eve tuvo una idea junto a otros compañeros, nos convocó en aquella ocasión Carlos López, y fuimos un conjunto de pibes. En ese momento estábamos en el secundario, y con los ladrillos que habían caído allí en el derrumbe producto de esta explosión del caño, lo fuimos recogiendo de a uno, lo fuimos limpiando, y al día de hoy todavía se pueden comprar, todavía se pueden conseguir en la tienda de la Casa de las Madres los ladrillos del amor, que son unos ladrillos que son parte justamente de los cimientos de la casa, que tienen una chapita que da cuenta de esto, y que bueno, se realizaron como una campaña para recaudar fondos para las madres, para hacer frente a la obra que tenían que encarar después de este accidente. Así que bueno, de ahí en adelante montones de anécdotas, de recuerdos. Algunos quizás iremos recogiéndolos durante el programa, pero sí aprovechar, ya que estamos, tirar el chivo, que se pasen por... los pueden comprar tanto en la tienda de la Casa de las Madres como cualquier jueves en la plaza. En ese momento, cuando los largamos, la verdad que pierdo noción, no me acuerdo el monto exacto de que se vendían. En este momento se venden a voluntad. Cada uno puede llevarse a su casa, a su lugar de trabajo, a su espacio de militancia, a donde quiera,
un ladrillo con la chapita y tener donde quiera un pedazo de los cimientos de la Casa de las Madres. Hermoso porque, bueno, como siempre ellas reconstruyendo, ¿no? Y dándole otra perspectiva a todo eso que a veces genera dolor, que genera angustia y cómo lo han, como todo, transformado en lucha, en amor, en una jornada de encuentro para reconstruir también el espacio propio. Y ya van a ser 10 años de ese suceso, ¿te das cuenta? ¿Vos habías pensado en eso? No, hasta que lo recordaste recién. Pero sí. No, perdón, y me distraje con la anécdota de los ladrillos y explicar los ladrillos. Y por supuesto lo más conmovedor de todo es que estábamos allí con Aye López recordando muchas de estas cosas que venimos haciendo desde muy chicos, y las teníamos sentadas ahí en primera fila, ni más ni menos que a Carmen Arias, a Cristina Camaño, a Demetrio Iramain, así que la verdad que un lujo, mucho nervio también, ¿no? Qué corno puede decir uno frente a tremendos referentes, pero bueno, la verdad que hicimos un esfuerzo y bueno, y salió muy lindo. Bueno, me alegro mucho y ojalá algunos y algunas oyentes hayan estado ahí, también puedan compartirnos un poco qué sensaciones les quedó de ese espacio de encuentro. Así que algunos estaban, no sé si siguen, si están en este momento a estas tempranas 7:15 de la mañana, porque después me comentan después cuando nos cruzamos en la plaza, viste que nos escucharon, quizás no sé, lo escuchan en diferido, no lo juzgo. Y el diferido está bueno, porque la verdad que el horario un sábado de la mañana después de trabajar toda la semana muchas veces da las ganas de quedarse un ratito acostado sin escuchar nada más que tus sueños, más que tu propio silencio. Pero le agradecemos a todos esos oyentes también si andan por acá o si andan por diferido por acá, porque bueno, siempre es lindo encontrarse y siempre es lindo saber que hay alguien del otro lado, porque nosotros no nos vemos, ¿no? Como sabemos que están por ahí dando vueltas, pero bueno, qué importante también saber que están ahí y escucharles cuando sea esta posibilidad de cruzarse en la calle. Y saco un poco de esto y te traigo a bueno, un poco más de lo que ha pasado esta semana tan larga, porque se ha hecho una semana larga, con muchos anuncios, con muchas cositas que no fueron anuncios, pero que fueron apareciendo en las noticias de nuestro país, y está bueno también poder repasar un poco sobre eso. ¿Qué tienes para contarnos? Que no. Mucho, vamos a repasar. Antes vamos a tirar un chivo antes de que se nos pase, porque ya, bueno, va cerrando el año, se vienen haciendo las últimas fechas de las distintas actividades que nos ofrece el ECUNI, y bueno, lo habíamos dicho el sábado pasado, pero en el día de hoy está el 15º Festival de Les Chiques María Elena Walsh en el ECUNI a las 15 horas. Vamos a contar con la presencia de Vuelta Canela, de Coufequín, de Los Rocán, La Ferreira, Los Cazurros, Dailan Kifki también por Cuentos a Cuerda, y van a estar los tamborcitos de Gulubú, el homenaje de los tamborcitos de Lecuni, el hermoso taller de percusión que tiene el espacio cultural Nuestros Hijos, con Lula Parodia a la cabeza, homenajeando a María Elena Walsh. Además, bueno, como siempre, talleres, espacios lúdicos, didácticos, juegos, feria, una actividad para ir en familia, para ir con los más chicos. Tiene una entrada que por supuesto es libre, no es excluyente, pero se sugiere una contribución de 8.000 pesos para quien pueda pagarla, y nos esperan desde las 15 horas allí en el espacio cultural Nuestros Hijos, en la Exesma, Avenida del Libertador 8151, donde la comunidad, los trabajadores y trabajadoras de la ECUNI siguen resistiendo frente a los ataques y el vaciamiento del Estado Nacional.
Hermoso, hermoso homenaje además para ir a escuchar y a reivindicar la vida de María Elena Walsh, que tanto ha hecho por nuestro país y que tanto ha dejado no solamente en nuestras vidas como infancias, sino también en nuestras vidas como personas adultas, y su mensaje, así que hermoso para ir, para participar, para estar en este sábado, que no va a llover, pero está bueno aclarar que nunca se suspenden las cosas por lluvia en el Ecuni, y aprovechar el sábado de sol para poder también ser parte de la Casa de las Madres en la ex ESMA. ¿Tenemos algún otro archivo o no? Porque yo tengo siempre acá presente los de las universidades, no, lo de la universidad, pero al mismo tiempo creo que ya estamos en la fecha de no inscripciones de cursos, porque ya estamos medio que en el 15 del mes. Pero por las dudas te repregunto, ¿tenemos alguno que nos haya quedado pendiente por ahí para pasar? Creo que no. No, en la universidad, bueno, por supuesto se está cerrando el ciclo lectivo. Algunos cursos van iniciando desfasados, así que siempre está bueno seguir fijándose. Lo pueden hacer en la web universidadmadres.ar. Hay algunos, de hecho, que siguen, alguno que está con la inscripción abierta, creo. Ahora vamos a chequear la información. En las redes también, Uni de las Madres, o pueden escribir por correo electrónico a contacto unidelasmadres@gmail.com. Y bueno, y que se está cerrando este ciclo lectivo donde hubo mucha oferta de cursos, y ya estamos juntando fuerzas y nuevos talleristas, nuevos docentes para seguir ampliando la oferta académica, y que podamos seguir participando de este espacio que crearon las madres hace ya 25 años, allá en pleno año 2000, en un momento muy complicado para la Argentina, y que inspiradas, bueno, en uno de los tantos viajes que realizaron, en este caso puntualmente el viaje a Brasil con el movimiento de los trabajadores sin tierra, donde pudieron ver que aún quienes quizás tenían una militancia y una organización desde los sectores más postergados, aún así le daban mucha importancia y le destinaban mucho recurso y centralidad, y la mejor infraestructura con la que contaban estaba destinada a eso, y tenía un lugar realmente de privilegio a la educación para la formación de cuadros políticos, y con ese espíritu se construyó ya hace 25 años la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, en un primer momento universidad popular, después fue pasando por distintos estadios, logrando mayores grados de reconocimiento. Fue instituto universitario allá hacia fines de los gobiernos del kirchnerismo, después logró dar el salto a Universidad Nacional, y en este momento siendo víctima también del ataque del gobierno de Javier Milei, que le ha puesto un interventor, el señor Mauricio, que se adjudica el rectorado de la Universidad de las Madres. Se han robado el nombre de la universidad, los símbolos de la universidad, el presupuesto de la universidad, y que ahora, aun cuando el gobierno nacional se jacta y dice constantemente que tienen una política de mucha austeridad, se vanaglorian de un supuesto superávit, que además sabemos, y lo decimos siempre, que no es cierto, porque no contempla dentro de la cuenta la enorme cantidad de recursos que se van en pago de intereses de deuda y en el sostenimiento de esta bicicleta financiera. Pero aún así, aún en ese contexto, le han dado un edificio a la Universidad Trucha, la universidad robada de la Madre de Plaza de Mayo. Y como decimos siempre, la única universidad de la Madre de Plaza de Mayo es naturalmente aquella donde están las Madres de Plaza de Mayo. Así que bueno, a seguir resistiendo, a seguir organizándonos y participando de los cursos que van a continuar con la misma fuerza
de siempre y que es muy importante que participemos, que acompañemos para bancar a las madres, para bancar la universidad, pero también sobre todo para hacernos carne del legado que las madres buscaron dejarnos y la tarea que nos encomendaron, porque la universidad, la existencia de la universidad tiene que ver, como decíamos recién, sobre todo con la necesidad y la importancia de que podamos formarnos como cuadros políticos para poder concretar este proyecto, el proyecto de los hijos de las madres. Bueno, recoger esas banderas, continuar esa lucha, continuar el camino que en su momento con tanto coraje continuaron las madres, requiere también que nos formemos para estar a la altura. En un contexto de total ajuste y también de querer eliminar constantemente los símbolos que nos reivindican como sociedad también, digo, más allá de cuestiones partidarias, que es lo que siempre hablan, ¿no? Símbolos que son parte de nuestra identidad como argentinos y argentinas. Nada más importante y nada más fundamental que poder acompañarlas a ellas desde el lugar que se pueda, desde donde cada uno y cada una pueda aportar, yendo los jueves, haciendo parte de los cursos, pudiendo compartirlos con otros y otras que también quieran ser partícipes de ellos. Digo, hay un montón de formas para poder acompañar a las madres y también para seguir haciendo que esto sea, ¿no?, parte de nuestra propia identidad nuevamente. Y bueno, y dejarle claro a este gobierno y a todos aquellos que están buscando la eliminación constante de ellas en particular y de su mensaje que nos han dejado históricamente, bueno, poder también decirles que claramente la eliminación no es algo que pueda suceder, que es todavía mucho más grande la posibilidad de encontrarnos siempre y de generar más instancias donde nos abracemos colectivamente, donde podamos otra vez encontrarnos y ser parte de esta gran lucha eterna y caminata de los 30.000. Así es, así que bueno, con esa responsabilidad encaramos esto que nos toca y bueno, y vamos a repasar brevemente las noticias de una semana en la que también creo lo más destacado tiene que ver con un nuevo paso en la sumisión respecto a los Estados Unidos y el nuevo acuerdo bilateral concretado esta semana entre la Argentina y los Estados Unidos, que termina de coronar, de ponerle el moño a la entrega absoluta, pero bueno, repasamos brevemente qué pasó también en nuestro país esta semana y después vamos con ese tema. Bien, esta semana Adorni y Santilli recibieron en Casa Rosada a Martín Yarlora, a Marcelo Regó, a Osvaldo Jaldo, a Gustavo Sáenz y a estos gobernadores, ¿no?, del norte y del centro que buscan formar un interbloque en el Congreso para poder fortalecer al gobierno, cosa que no es una idea amplia que no sabemos de dónde salió, sino que lo confirmó el mismísimo Caputo, mencionando que había muchos gobernadores que con sus distintas formas, intervenciones, propuestas, querían ser parte y poder acompañar al gobierno nacional en las próximas reformas que se vayan a dar. No es sorprendente, seguro, pero al mismo tiempo es algo para seguir repreguntándonos, esta idea de fuerzas nuevas que venían a proponer cambios, diferencias, ¿no?, como esta cosa de los nuevos aires y en definitiva cómo termina siendo lo mismo de siempre, podríamos decir en principio. Y bueno, y cómo también el gobierno ya se está preparando para llegar a un Congreso fortalecido y también con la propuesta de hacer real todas estas propuestas de reformas que venimos mencionando que existen, que están dando vueltas, que vienen tanteando cómo van a funcionar o cómo no socialmente a través de tirar por lo bajo algunos datos, algunos nombres, algunos títulos y que también la gente vaya como caldeando la discusión, ¿no?, sobre, bueno, si tenemos ganas de trabajar 12 horas por día, 13 horas por día, 14 horas por día o no, si la gente está de acuerdo con eso y también ver cómo se avanza y poder contar con estos votos que, bueno, que siempre están ahí como pululando
a ver desde dónde se hace. Sí, la importancia también en ese marco de que podamos concretar esta pueblada que aún le debemos a Eve. Lo que no puede pasar es que seamos espectadores pasivos de lo que ocurra dentro del Palacio mientras se definen estas medidas estructurales con las que quiere avanzar el gobierno nacional en esta etapa que se abre en estos 2 años que quedan por delante, donde ya anunció la intención de avanzar con una reforma laboral de la que vamos a estar hablando más tarde también con PRI y con el primero de nuestros entrevistados, pero también una reforma tributaria. Quieren avanzar sobre los grandes temas y las cuestiones más estructurales que hacen a la dinámica de nuestro país, y ahí va a ser muy importante que la resistencia a ese proceso y que el poder ponerle un freno a ese proceso pueda darse en la calle, como se viene expresando nuestro pueblo desde el inicio del gobierno de Javier Milei, como lo vienen haciendo los jubilados, las personas con discapacidad y sus familias. Bueno, va a tener que ser una muy fuerte pueblada para poder también poner presión y poder mandar un mensaje claro por parte de nuestro pueblo de qué es lo que pensamos de estas reformas que se buscan instalar. Al mismo tiempo, mientras hablamos también de la legislación en nuestro país, algo pasó con Patricia Bullrich, que ya, está empezando ese caminito para llegar al Senado de la Nación, y contó que se iba a reunir con Victoria Villarruel para garantizar que la agenda del gobierno tenga espacio en el Senado y un buen funcionamiento de la Cámara. En una entrevista en Radio Mitre le preguntan, cómo venía el vínculo, qué estaba pasando con Victoria Villarruel, si se iban a reunir, y ella cuenta, ¿no? Nos vamos a juntar, hay una cosa ahí como de, ¿quién llama a quién? Y el planteo es como, no, tengo que ir a hacer unos papeles y como de paso nos vamos a juntar un rato. Y se está preparando, ¿no? Con esta idea de que no le ponga trabas de alguna forma, teniendo en cuenta las mayorías legislativas y demás, que ella haga que las cosas sean más fáciles. Entonces, también pensando en este caminito que viene haciendo ella, pasando del poder ejecutivo al poder legislativo, cómo va a jugar entonces el nombre de Bullrich en este nuevo camino que se viene también dentro del Senado de la Nación, y con una Victoria Villarruel, que son dos personalidades bastante fuertes dentro de la misma Cámara, para ver cómo se desarrolla a partir del próximo año. Así que veremos cómo se desarrolla eso en un Senado que quedó también con una composición mucho más compleja para las defensas de los intereses del pueblo argentino. Y se anunciaron también esta semana los números de inflación, el nuevo índice de inflación para lo que fue el mes de octubre, con un 2,3%. Totalizando una inflación interanual del 31,3% y estableciendo la línea de pobreza para una familia de 4 personas en el orden del 1.276.000 pesos, como una línea de pobreza que, como siempre, no contempla los alquileres. Así que sí, una situación muy, muy alarmante, y con unos salarios que están muy por debajo de ese indicador, y que además tienden a retraerse, porque también, por supuesto, la inflación es un tema muy, muy grave en la Argentina y que hay que encontrarle una solución, pero una inflación que vuelve a aumentar, que vuelve a pararse por arriba de los dos puntos y que sigue subiendo, si bien en índices mucho más bajos que en otras etapas recientes, como si con el agravante de que se da en un marco de recesión, de estancamiento y de pérdida del empleo, de caída de los salarios reales, y que hace mucho más difícil poder encontrar
la perspectiva de mejora en ese contexto. Ni hablar de, el otro día leía un informe particularmente de UNICEF que hablaba sobre la pobreza infantil en Argentina y supuestamente como en términos numéricos se supone que la pobreza infantil ha disminuido en nuestro país, lo cual son estos números que se empiezan a plantear, ¿no? Que parecen sin sentido, porque en definitiva algo que se ve muy claro es que la pobreza no ha descendido en este último tiempo, ni hablar de la pobreza infantil, que son personas más vulnerables porque tienen un contexto donde no hay una cuestión de que el niño elige salir a trabajar o no, como se ha planteado muchas veces sobre las personas adultas, sino que tienen un contexto que termina siendo mucho más complejo dentro de la propia composición familiar. Y pensaba en esto de, bueno, estamos hablando de una situación donde supuestamente las cosas van a mejorar, las cosas vienen de acuerdo a lo que viene planteando el gobierno nacional y demás, y encontramos todavía una situación donde por lo menos 4 de cada 10 niños están en su casa sin llegar a cubrir las necesidades básicas. Y también ahí como bueno, hay una cuestión de la propia insensibilidad, que es la de pensar en los números, porque hay una cosa de olvidarse que también... esto se ve en la calle, no es una cuestión de solamente el análisis numérico, sino que lo podemos ver constantemente en los transportes públicos, en la vía pública en general, en situaciones donde también hay docentes que pueden ver un niño escolarizado, pero que quizás tiene una situación mucho más alarmante que lo que se plantea. Entonces, nada, también como pensarnos en qué responsabilidad nos queda también para tener en cuenta estos números que plantea el gobierno, que supuestamente son buenos, que también plantean otras organizaciones, otras instituciones que son parte de este entramado, pero al mismo tiempo que tenemos que seguir pensándolos para que primero que tengan una cuestión real, ¿no? Como que sean parte de una realidad concreta que se pueda ver, pero al mismo tiempo de poder hasta cuestionarlos, ¿no? Porque si no, constantemente hay una cosa de esto, ¿no? La inflación de octubre fue del 2,3. Ah, bueno, joya. Bueno, no. ¿Cuál es la situación que estamos viendo, analizándolo en la cotidiana, cuando tenemos que ir a laburar, a tomarnos el colectivo, cuando aumenta el subte en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y está lleno de ratas y un montón de cosas? Y cuando vemos que la inseguridad dentro de los propios espacios de trabajo, pensando también en estas reformas que vienen planteando, también nos llevan a una situación de más precarización y por ende de mayor vulnerabilidad económica. Así es, así que nada, hay que organizarse también y pensar cómo hacemos frente a esto, pero sin naturalizar, como decías, como estas cuestiones. Y nada, una semana así como tampoco podemos naturalizar otra de las cosas que ocurrió esta semana, que es que la Corte Suprema, y vamos a profundizar ahora en un rato, porque también tiene que ver, ahora cuando hablemos también con mayores niveles de injerencia de los Estados Unidos y con la situación en la que nos sometieron esta semana con el acuerdo firmado y anunciado el día jueves, pero la Corte Suprema ratificó la condena a Julio De Vido a 4 años de prisión por la tragedia de Once, en lo que representa un nuevo paso en esta avanzada de la justicia y esta persecución judicial sobre aquellos dirigentes, aquellos políticos que osan pensar distinto y actuar no en defensa de los intereses del poder concentrado, sino del pueblo, y este poder judicial sobre el cual Eve nos pedía que realicemos una pueblada y que nos pedía que avancemos en ese terreno, porque era después que nos obturaba también todos los avances y las iniciativas tendientes a favorecer al pueblo que se trataban de impulsar, y que tenemos que pensar también y darnos una estrategia. Y Eve lo dijo muy clarito, era con un gran protagonismo del pueblo, era con esta pueblada que vaya a pedir por lo que siente propio, por sus derechos, y que no está dispuesta a permitir que un grupo muy pequeño de personas con un poder muy, muy fuerte y al servicio
de las grandes corporaciones, después tenga capacidad de obturar o de gobernar sin tener que rendirle cuentas a su pueblo. Así que también nuestra solidaridad con Julio debido a 4 años por esta condena. Y bueno, y de esto también se habló en la plaza el jueves pasado, en lo que fue esta última marcha, la 2483, y tenemos para escuchar también qué es lo que dijo en esa marcha Carmen Arias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Como siempre tenemos que hablar del miércoles, no queda otra. Nuestro apoyo al padre Paco, que siempre se la toman con él, que lo tuvieron preso un rato junto con un compañero fotógrafo también, a una de nuestras compañeras que también le pegaron en el ojo, tuvo que ir a parar al Santa Lucía. Bueno, no sé cómo, yo lo digo todos los jueves, ya no sé más cómo hacer para echar a este gobierno de mierda. La verdad que cada semana, cada día estoy más nerviosa, más preocupada, más sin saber qué hacer, porque realmente son de una calaña que no tiene comparación. Tuvimos momentos muy difíciles, pero creo que como desde la dictadura, creo que no hubo otro. Así que bueno, como siempre, recordando a Eve, unirnos, salir a la calle, y no solamente Eve. Me dijo Bici anoche, por teléfono: Carmen, deciles a todos que tenemos que salir a la calle a gritar en contra del gobierno. Esas mismas palabras me dijo Bici anoche, y bueno, vamos a tratar de hacerle caso, a unirnos y salir a protestar, salir a la calle, todos juntos, todos unidos, para poder echar a este gobierno. Muchas gracias, hasta el jueves que viene, y bueno, sigamos lo que nos dicen las madres. Besos para todos. Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada.
AM530 Somos Radio. A todo el país. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. ...7:44, volvemos. Y antes de continuar, sí leer una serie de recomendaciones publicadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires frente a la explosión y el incendio que se está desarrollando ahí en Ezeiza, en Cañuelas y bueno, y las zonas aledañas que están afectadas. Mientras se sigue trabajando, se pide a la población adoptar las siguientes medidas: permanecer dentro de los hogares manteniendo puertas y ventanas cerradas, apagar aires acondicionados y ventiladores que tomen aire del exterior, evitar circular por la zona afectada y no acercarse para tomar fotos o videos. Si estás en la vía pública, alejarse rápidamente en dirección opuesta al humo, cubrir nariz y boca con un paño húmedo en caso de no poder resguardarse de inmediato, seguir únicamente información oficial de los equipos de emergencia y del municipio, y frente a síntomas de irritación o malestar tales como tos, ardor en los ojos, garganta, dolor de cabeza o dificultad para respirar, comunicarse al Centro Provincial de Toxicología, cuya línea es 0800-222-9911. 0800-222-9911. Y siguen ahí las recomendaciones para quienes se encuentren cerca, mientras la autopista Ezeiza-Cañuelas sigue cortada en esta explosión que tuvo un gran radio, y hay 25 heridos. Y decíamos en el bloque anterior, esta semana se anunció un nuevo acuerdo con los Estados Unidos que incluye la eliminación de aranceles, la apertura de mercados, las regulaciones para bienes tecnológicos y una serie de medidas que vamos a repasar, pero que ninguna, y no es un planteo paranoico que uno intente leer entre líneas y decir que los yanquis son malos o siempre nos perjudican, sino que está explícitamente escrito así en el acuerdo publicado, porque es un acuerdo donde hay una serie de imposiciones y de cuestiones a las que se compromete la República Argentina, y no ocurre lo mismo con los Estados Unidos. Un acuerdo que consolida este proceso de sumisión y en un contexto en el que cae el empleo, en el que se cierran industrias, se cierran empresas, un contexto en el que hasta el mismo Pablo Roca, por supuesto no santo de nuestra devoción y en defensa de sus intereses, sino de un proyecto de país, pero hasta el mismo Pablo Roca ha planteado que se necesita una política industrial. Y este acuerdo es todo lo contrario a eso. Es un acuerdo donde los escuchamos además a Peter Lamela, flamante embajador de los Estados Unidos en la Argentina, a los jefes del Comando Sur, al mismo Donald Trump, Scott Bessent, muy preocupados por el avance de China, y en eso dispuestos a intervenir de distintas maneras. En algunos casos lo hacen con ejemplos como como el de lo que están haciendo en Argentina, que recordemos, porque fue
hace poco más de un mes. Intervinieron directamente con un swap entre Argentina y Estados Unidos, del cual sacaron una ganancia, y así lo explicó el mismo secretario de Tesoro de los Estados Unidos, que también tiene que dar explicaciones en su país por los acuerdos realizados con la Argentina, y donde dijo explícitamente que a partir de este acuerdo Estados Unidos sacó una ganancia, y una ecuación muy básica nos permite inferir que si hay dos partes y una obtiene una ganancia, evidentemente la otra ha sufrido una pérdida. El que no sufrió una pérdida, por supuesto, fue Javier Milei y el gobierno de La Libertad Avanza, porque ese rescate que realizó los Estados Unidos no fue otra cosa que un aporte inmenso de campaña y un salvataje no tan vinculado con las necesidades de la Argentina para poder desarrollarse, para poder salir de una situación crítica que está atravesando, sino básicamente un aporte de campaña que le permitiera después, a días de la elección, también a Donald Trump poder llevar a cabo la amenaza de que si los resultados no salían como él quería o él le gustaban, ese dinero lo iba a sacar, iba a desaparecer, y que eso tendría consecuencias, amenazando con las consecuencias que eso tendría sobre nuestro pueblo. Y bueno, y este nuevo acuerdo donde hay una apertura comercial y reducción de intereses, donde Argentina dice que priorizará productos estadounidenses tales como medicinas, químicos, maquinaria, tecnología, autos, dispositivos médicos y productos agrícolas, aceptando las mismas las regulaciones de los Estados Unidos y perdiendo toda capacidad soberana de poder poner sus propios controles sobre estos productos, incorporando estos productos fabricados e industrializados en los Estados Unidos, no solo sin ningún arancel que proteja a la industria, sino también sin ningún control estatal por parte del Estado Nacional que permita definir por sí mismo sus propias pautas, sus propias normas para cuidar a su población. Por su parte, Estados Unidos, como dice que ellos sí van a poner sus regulaciones y sus barreras, amén de que siempre también es un recurso que utiliza los Estados Unidos para el comercio internacional, que es que después imponen normas fitosanitarias o de distinto tipo para impedir la entrada de productos. Quizás formalmente quitan los aranceles para determinadas importaciones, pero después, a partir de distintas normas de regulación y argumentando la defensa del interés nacional, ponen otro tipo de barreras que sigue teniendo la potestad de ponerlas, pero le impide a la Argentina hacer lo mismo. Y bueno, y este acuerdo, que representa un grave retroceso, que después tiene otros puntos vinculados con otro tipo de barreras no arancelarias, con cuestiones de propiedad intelectual, donde también dicen que se impondrán medidas para evitar el comercio de productos atravesados por el trabajo forzoso, que tiene que ver también con la forma en la que catalogan los productos fabricados en China, y como un nuevo impedimento al crecimiento y al ingreso de los productos fabricados en ese país, en la Argentina, y en el marco de su estrategia de frenar a China en Latinoamérica. Y que bueno, que representa esta nueva avanzada, cuya otra cara, en otros países donde no pueden hacer lo que están haciendo aquí, lo vemos en Centroamérica, tiene que ver con la intervención
militar directa, siempre argumentando esta cuestión de defensa de defensa del interés de los Estados Unidos, así como en su momento ingresaban a Medio Oriente bajo el pretexto de combatir al terrorismo, ahora bajo el pretexto de combatir al narcotráfico los vemos bombardeando, interviniendo militarmente también en Venezuela y en otros países de la región. Y se abre así la posibilidad incluso de que Argentina importe de Estados Unidos hasta carne y productos agrícolas. Recordemos que que hace unos meses también los sectores agropecuarios de los Estados Unidos habían reclamado frente a la baja de aranceles por parte de la Argentina a la quita de retenciones, porque incluso toda esa quita de retenciones, que como vimos fue aprovechada por un grupo muy pequeño de grandes cerealeras que ni siquiera lo hicieron vendiendo directamente su producción, sino apurándose a vender los compromisos de venta posterior, y donde tuvo un protagonismo muy, muy grande como comprador justamente China. Y en ese marco en el que los sectores agropecuarios de los Estados Unidos también habían reclamado y se habían quejado frente a esto, bueno, este nuevo acuerdo permite que Argentina compre. Argentina, un país productor de carne como pocos en el mundo. Bueno, ahora a partir de este acuerdo va a importar carne de los Estados Unidos. Y bueno, y es este nuevo acuerdo al que hay que hacerle frente, nos pone en la obligación también de organizarnos para defender el interés nacional en un país en el que también esta semana se desreguló el agua, porque se decretó que a partir de la mora en el pago del servicio del agua, la empresa tiene potestad de cortar el servicio. Es decir, en este contexto en el que de pérdida de empleo, de caída de los salarios, de empobrecimiento de la población, si te demoras en pagar el agua, la empresa te puede cortar el servicio, en el marco de una serie de conversaciones y de acuerdos donde sabemos que los Estados Unidos también están avanzando sobre distintos sectores estratégicos y, por ejemplo, también otro de los puntos es que pueden importar sin aranceles mediante los minerales y los recursos y las materias, los recursos naturales, de la Argentina hacia los Estados Unidos. En este supuesto acuerdo, ¿no?, de bilateral, se plantea una cuestión de, volver a tener una Argentina que solamente se piense como productor de materia prima, como una cuestión de volver a tener este tipo de acuerdos donde en definitiva solamente la comercialización sea con Estados Unidos. Y pienso en, hace unas semanas hablábamos del ALCA y de estos también 20 años que han pasado desde que teníamos un gobierno nacional que vino a plantear que la economía en América Latina había que sostenerla entre los pueblos latinoamericanos, y como de pronto nos encontramos esta semana con un Donald Trump que influyendo completamente en la economía de nuestro país, en la economía de Ecuador y de otros países también de América Latina, con este tipo de acuerdos que supuestamente van a beneficiar a ambos países, pero que ya sabemos que no. Y además en esto de, ahí remarco un detallecito súper chiquitito, que es, antes de las elecciones, quien estaba teniendo muchas conversaciones con China era Guillermo Francos, ¿no? Y justo, o casualidad, que se termina dando la posibilidad de que él salga de la jefatura de gabinete con este rol que tenía, juntándose
se juntó como 20 veces en el año con personas para pensar en acuerdos con el gran país gigante que es China, y de pronto, bueno, también hubo una cuestión ahí, ¿no?, de pensar quién iba a ser que esté a la carga de esos acuerdos y que no sean justamente con este país que justo sea en el medio con esto de, bueno, la salida de Guillermo Francos y la entrada de Adorni a la jefatura de gabinete, que me parece que es algo que es clave para también tener en cuenta cuáles son los intereses, ¿no? Y por qué también la otra vez decíamos como, bueno, ¿por qué estaba enojado Mauricio Macri de que haya salido Guillermo Francos de la jefatura? Y bueno, hay una cuestión que tiene que ver también con la forma de pensar en los acuerdos que es parte de esto. Y con lo del agua en particular, que justo hiciste mención, en definitiva les van a llover los amparos judiciales porque el agua es un derecho humano básico, ¿no? Cómo pensamos también en una cuestión de soberanía, ya que también estamos en este mes donde nos toca reivindicarla un poco más fuerte por la efeméride, y cómo nos pensamos en el marco de la soberanía de nuestros pueblos, en la soberanía del agua, alimentaria, de todo tipo, cuando ni siquiera podemos tener la certeza de que frente a una situación de extrema vulnerabilidad no vamos a siquiera poder tener agua para tomar de la canilla, para bañarnos, para cocinar, para lo que fuera. Así que qué manera también de pensar de estrategias colectivas para poder subsanar un poco todo esto, o de alguna manera poder, aunque sea emparchar lo que no es lo mejor, pero aunque sea emparcharlo entre todos y todas, cosa de que también haya una definición clara sobre qué es lo que piensa este pueblo sobre todas estas medidas que, de nuevo, sabemos que no nos benefician y que sabemos que al mismo tiempo nos vienen a proponer una dinámica de subordinación que termina siendo casi como la vuelta de acá a 200 años, ¿no? Pensándolo también desde ese lugar. Sí, y una estrategia y un posicionamiento por parte de nuestro pueblo que no es, sino no se trata, y no hay que entrar en esa falsa dicotomía de que, bueno, el acuerdo generar estos niveles de acuerdo con Argentina y con Estados Unidos y entregarle la llave de Argentina en mano a ellos está mal, porque lo que hay que hacer sea entregárselos a China u otro país. No pasa por ahí, sino por una defensa del interés nacional y de que los recursos argentinos y las decisiones argentinas y la estrategia que se da Argentina para con su producción, su trabajo, su industria, la tienen que tomar los argentinos. Después, lo que se ocurre con China es una cuestión que no tiene que ver con preferencias ideológicas, sino con una cuestión muy pragmática de conveniencias y de intereses, que es que básicamente, como lo hemos hablado mucho y se dice mucho, que las economías argentina y la china no compiten entre sí, sino que son complementarias, a diferencia de lo que ocurre con los Estados Unidos, que sí producen cosas muy, muy similares, y que son países cuyas economías son competitivas, al punto tal que, como decíamos recién, se abre la posibilidad, a partir de un acuerdo que presuntamente busca aceitar el comercio entre ambos países, bueno, se abre la posibilidad de que uno de los productores de carne más grandes del mundo, como es nuestro país, termine importándola de los Estados Unidos. Así que es una cuestión muy, muy pragmática de defensa del interés nacional, y de que básicamente la política exterior, la política comercial de la Argentina tiene que definirse en defensa y en función de los argentinos. Y bueno, y por supuesto, y vamos a hablar de esto ahora, nos vamos a ir a una breve tanda y vamos a profundizar sobre este tema, porque la contracara también de todo esto que ocurre y de la precarización de nuestro pueblo y del cierre de las industrias tiene que ver con la precarización laboral, siempre bajo esta excusa de buscar mejorar las condiciones para el empresariado, para los inversores, para que puedan venir y generar más puestos
trabajo. Siempre se dice que el problema son las dificultades que tiene generar trabajo en Argentina por la cantidad de regulaciones o por la cantidad de derechos que tienen los trabajadores, que ni siquiera es cierto, y lo vamos a hablar ahora en un ratito. Pero bueno, en ese marco el nuevo paso en la destrucción del tejido productivo de nuestro país que se quiere dar tiene que ver con imponer una reforma laboral que precariza aún más la situación de los y las trabajadoras de nuestro país y bueno, y que avanza con esta reforma laboral que nos lleva a nuevos niveles de explotación y de privilegio, de explotación de los trabajadores y de privilegio para los grandes empresarios y el poder económico. Así que nos vamos a una brevísima pausa y vamos a estar hablando en unos minutos nada más con Sebastián Sasso, ¿no? Abogado y trabajador judicial del Fuero del Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios. Y a las 11, minutos contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar. Entre Ríos 484. Este sábado, Alejandro Lifshitz, los músicos de Dura Tierra y Bruno Arias. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Chino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Ocho horas, 8 minutos, volvemos con Pueblada y ya estamos en comunicación con Sebastián Sasso, ¿puede ser? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Mucho gusto. Igualmente, el Chino Rinesi y Pri Menlik te saludamos. ¿Qué tal, Chino? ¿Qué tal, Pri? ¿Cómo andan? Un honor para mí estar en la radio de las madres. Bueno, muy bien, bienvenido. Y contanos un poco, porque estábamos, reflexionando un poco sobre
sobre qué es lo que se está discutiendo alrededor de esta reforma laboral. Mirá, Chino, lo cierto que todavía no hay nada concreto. O sea, sí estuvieron circulando a través de las redes y por trascendidos de los medios de comunicación masivos un boceto o un proyecto de ley de La Libertad Avanza a nombre de la diputada Romina Díez, con algunas pautas bastante, o sea, regresivas, sí, en términos generales regresivas para los trabajadores, no implican una mejora en ningún aspecto del contrato de trabajo para la parte trabajadora. Pero bueno, eso, como te digo, es un proyecto y todavía no hay nada concreto. Lo cierto, a ver, lo que persigue el proyecto, o al menos en sus fundamentos, es promover a la formalización de las relaciones laborales que están al marco de la ley, digamos. Sí. Te escucho. No, a ver, para empezar, por sí misma una reforma laboral así aislada no va a dar resultados. De hecho, ya tuvimos un experimento que está en curso, que es a partir de la ley Bases. Hubo una primera reforma laboral que en términos generales fue regresiva para los trabajadores, que buscaba lo mismo: dinamizar las relaciones de trabajo, facilitar la registración, promover la contratación de empleo formal, y eso no se produjo, al contrario. O sea, lo que estamos viendo hoy son cierres de fábricas en varias provincias del país, suspensiones, despidos, así que yo creo que esto está más bien atado a la suerte del modelo productivo y el funcionamiento de la economía que a una modificación de un plexo normativo. Y bueno, ¿cómo se puede discutir, ¿no? Porque muchos de los preconceptos con los que muchas veces se busca imponer estas discusiones y este tipo de reformas que retroceden en materia de derechos y que además, como decís vos, también carecen de efectividad. Bueno, todo esto como se suele argumentar diciendo que, bueno, el empresariado necesita mayores facilidades para contratar, mayores facilidades para despedir, porque también la amenaza de las dificultades para despedir, como supuestamente, no sé, inhibirían al empresario de la vocación de contratar. ¿Qué se puede decir de Mirá, de yo eso? creo que lo primero que hay que tener en claro es que, desde mi opinión, ¿no? Desde mi opinión es que una reforma del mercado de trabajo, a ver, yo creo que es necesaria en el sentido de que es cierto que hay un porcentaje importante de la población activa económica que está al margen de la formalidad. Y eso es un hecho, eso no lo podemos negar, y creo que hay que tomar el problema y tratar de resolverlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Eso ya implica un acuerdo entre ambas partes. Tienen que sentarse en una mesa las centrales sindicales, las cámaras empresarias, y buscarle, y el gobierno, la política, como quiera llamarlo, y buscar las soluciones y alternativas para efectivamente cambiar esta realidad, porque es cierto que hay un porcentaje muy importante de la población que está al margen de todos estos derechos que históricamente se le reconocían a la clase trabajadora. Sebastián, ahí vos mencionabas al sindicalismo, ¿no? Las mesas sindicales reuniéndose con el empresariado, con los gobiernos. Bueno, hay algo muy claro que deja el proyecto de Romina Díez, no solamente sino otros que ha planteado, que es una lucha contra el sindicalismo de alguna forma, y en ese sentido preguntarte, ¿no? Como, bueno, ¿qué sucede con los derechos colectivos a la hora de pensar en estas reformas que tienen una perspectiva mucho más individualizadora en general del trabajo? Sí, a ver, yo creo que siempre desde el lado del empresariado siempre se buscó, obviamente, quitar el poder de conflicto a los sindicatos y flexibilizar los marcos de negociación colectiva. Ellos hoy lo que se está hablando, ¿no? Que están buscando poder abrir un canal de negociación más acorde más vinculado a empresas por sectores que una negociación colectiva centralizada por actividad como marca hoy nuestro ordenamiento. Entonces, en ese sentido, sí,
ya la ley bases el DNU, ¿sí? Que fue suspendido, el 7023, que ni bien asumió mi ley, es sancionado y modifica en uno de los capítulos la ley de contrato de trabajo, entre otras cosas, ya establecía algunas tendencias hacia el ataque, digamos, o hacia la disminución del poder de los sindicatos, ¿no? Con un marco, obviamente, económico adverso, en donde el derecho a huelga y las medidas de acción directa son necesarias a veces para sostener puestos de trabajo, para garantizarse el cobro de los salarios, así que sí, eso es otra oleada, digamos, de ataque y de esa búsqueda. Y en ese mismo sentido hay todo un planteo, ¿no? De que supuestamente como que el sindicato no sirve porque en realidad la negociación individual 1 a 1 se supone que es mejor y va a generar como una mayor sensación de tranquilidad en algún aspecto. Bueno, ahí también preguntarte, ¿no? ¿Cómo relacionamos esto pensando en que el sindicato en realidad, más allá de si vos estás en la informalidad en particular, de alguna manera tiene una injerencia esto de pensar en las posibilidades colectivas, de pensar en las formas de negociación? ¿Qué cambiaría si tuvieras que sentarse hoy un trabajador X que no está bajo la formalidad en un trabajo con su empleador sin tener una noción general sobre los acuerdos que podría hacer un sindicato en otro lugar que quizás sí está dentro de la formalidad? No, a ver, el derecho de trabajo nació justamente para dar respuesta a eso. O sea, el esquema histórico, post-revolución, digamos, industrial, era, en ese sentido, era mano a mano, era empleado contra, digamos, la patronal solo, y justamente eso era lo que no funcionaba, digamos, en una mesa de negociación, empleado, claramente el empleado no tiene márgenes de negociación, salvo que estemos hablando de quizá un empleado muy especializado, que esté en una posición estratégica, que sea muy necesitado para el empresario. Es muy difícil poder dar vuelta la balanza y que sea el trabajador el que tenga la fuerza de poder doblegar en la negociación a su empleador, ¿no? Que es el que le da, en definitiva, el trabajo y el plato de cada día. Así que sí, no, eso no es inviable. Sí, pero bueno, es lo que están buscando, digamos, debilitar para poder atomizar y ir destruyendo ese modelo histórico vertical de rama de actividad que obviamente que fue pensado justamente para eso, para darle fuerza al sindicato, a la acción colectiva y poder facilitar la negociación en el marco de una relación que es desigual, que históricamente nació desigual y que para eso se creó el derecho del trabajo. Y Sebastián, tengo una pregunta. Bueno, vos sos, recordamos, habíamos dicho, abogado y trabajador judicial del Tribunal de Trabajo número 1 de San Isidro. Y bueno, ahí desde el ejercicio de tu profesión, de ese trabajo, está muy vinculado con una idea que ha circulado mucho. No sé si fue Mauricio Macri, pero bueno, él sin duda era de los que más hablaba de este concepto, que decía que había que terminar con la industria del juicio y con esos falsos sentidos comunes que después a nosotros muchas veces nos cuesta bajar a tierra y explicar más llanamente. Claro, por qué son incorrectos estos conceptos. Es un concepto, son conceptos que como muy míticos, entonces, como todo mito, por algún lado le encontrás un ejemplo o un ejemplo al paradigma, pero eso en sí mismo es una falacia. A ver, la realidad es que primero lo que hay que pensar es el problema de los juicios laborales es hay que dividir, ¿no? Las aguas. O sea, estamos hablando de juicios cuando se demanda para una gran empresa. El juicio laboral no es un problema, es una cuestión previsional, presupuestaria. Ahora, lo cierto es que para una empresa chica un juicio laboral puede resultarle costoso, eso es cierto, y puede tambalear su funcionamiento, pero eso obedece a otras razones, no obedece a las razones del paso del tiempo. Los juicios laborales suelen durar varios años, pueden durar entre 5 o 6 años,
Y 5 o 6 años en Argentina, como sabemos, pasa a nivel macroeconómico cualquier cosa. Podemos entrar en ciclos inflacionarios altos, podemos entrar en caídas salariales o subida de salario, y todo eso lleva a que en el paso del tiempo y en el cálculo que practican los jueces de los intereses, ¿sí? Para justamente readecuar el valor del crédito histórico del reclamo, que se inició hace 5 o 6 años, lleven a sumas que hoy parezcan grandes, pero que bueno, lo que buscan es eso, tratar de mantener el valor de los créditos. Entonces, lo que hay que garantizar, sí, es, yo creo, en el plano de la reforma, es establecer una tasa de interés que sea uniforme, que sea clara, para que todos sepan, digamos, cuánto el costo o cuánto puede salir un litigio, ¿no? Para que tengan esa previsión y, bueno, hacia eso accionar. Digo, la Ley Nacional de Empleo, que era la ley que preveía las famosas multas por empleo no registrado, que fue derogada por la Ley Bases, estableció un régimen de indemnización por incumplimientos, ¿no? De registrales tarifado, es decir, el trabajador que no estaba registrado y que obtenía una sentencia favorable en ese sentido, tenía el juez un margen para el cálculo de esa indemnización. Hoy eso está eliminado, entonces la previsión no hay previsión, porque hoy pueden ir por la vía del derecho civil, ¿sí? Para reclamar daños y perjuicios por no estar registrado. Entonces abre un abanico de posibilidades que yo creo que va a ser peor para los empresarios que teniendo un régimen tarifado, porque bueno, ahí va a quedar discrecionalidad de los jueces y de la posibilidad de acreditar esos daños, ¿no? Que pueden ser mayores que lo que estaba previsto. ¿Y qué posibilidades ves de seguir profundizando puntualmente en lo que mencionabas vos en la nota de la precarización avanza de la revista En Marcha? Y también lo tiro como chivo de que lean a Sebastián en esa nota, que está muy buena, que es muy interesante, que repito el nombre por las dudas, se llama La precarización avanza, desde la revista En Marcha, y vos ahí en particular escribías sobre el DNU y sobre la ley Bases. Bueno, ¿cuál es la situación hoy? Digo, pensando en lo que había pasado en ese momento, en esta ley que dio superpoderes al Ejecutivo, digo, un par de cuestiones de ese estilo, que venían ya a plantear la eliminación de un montón de cuestiones de la ley de contratos. Bueno, hoy, sí. ¿En cuál estamos? No, hoy, a ver, lo que vemos en todos lados, escuchamos, es que no el trabajo formal no aumentó. Al contrario, los puestos del sector privado, ni hablar del sector público, ¿no? Pero el sector privado registrado, formal, con derechos laborales, están cayendo. O sea, más de 100.000 puestos de trabajo se perdieron desde que asumió este gobierno. Con la ley Bases y con el DNU no está suspendido, pero con la ley Bases, que parte de la columna vertebral de las modificaciones que tenía el DNU, las mantuvo. Claramente no mejoró la situación, al contrario, ellos buscaban fomentar la formalización laboral y eliminaron cualquier incentivo que tenía el empleador a registrar, que eran todas las multas por falta de registro. Entonces es incoherente, de sentido común. Cualquiera, yo te elimino las sanciones por no tener empleado registrado, ¿para qué voy a registrar un empleado si no tengo ninguna sanción? Ya de por sí, en su momento, estando vigente la ley de empleo y las tarifas, las multas tarifadas, estamos hablando en épocas buenas de la economía, donde la economía más o menos funcionaba, de un piso de 30% de informalidad. Entonces, aún en esa situación seguía habiendo informalidad, porque el empleador hacía las cuentas y le convenía más quizás seguir en la informalidad y no encarar los costos, ¿no? De tener un empleado registrado, y prefería de última esperar un juicio y ver si después lo negocia y lo arregla. Eso también es así. Y una última, Sebastián, porque bueno, uno de los puntos más controversiales y más discutidos en estas semanas tiene que ver con la extensión de la jornada. ¿Qué reflexión podemos hacer sobre eso en un mundo donde también hay países avanzando con reformas similares, pero la norma en general tiende a la baja, a la caída de la jornada laboral? Claro, nosotros tenemos una ley de jornada que es
de la década del 20, digamos. Y eso no se modificó. Y lo que están pensando ahora es generar la posibilidad de jornadas de 12 horas para después, bueno, compensar, digamos, el exceso tomándose un día o descontando horas de otra jornada. No sé, hay que ver cómo se va a terminar de implementar todo eso y cómo se va a negociar. Yo creo que hay que fomentar más, quizás jornadas un poco más reducidas, que en donde el trabajador, en esas quizás 6 horas, que puedan ser 6 horas de trabajo, pueda estar a full conectado con su tarea y rendir a pleno, y no una jornada de 12 horas que primero le escuajeringa la vida a cualquiera, ¿no? Una jornada de trabajo de 12 horas más las horas de viaje que tenés a tu casa si vivís lejos. Imagínate que no tenés mucho margen para planificar. Además planean, o al menos plantean la posibilidad de hacer turnos rotativos. Entonces, nada, hay que ver cómo se va a implementar todo eso. Pero es importante, me parece, que cualquier reforma que encaremos a nivel laboral esté atada a la negociación colectiva y además sin dejar de abordar la cuestión fiscal. Yo creo que las empresas el problema que tienen es también a nivel impositivo, más allá del trabajador y las cargas patronales, que esta ley prevé reducciones en ese sentido por un periodo de tiempo. Más que eso, yo creo que hay que apuntar también hacia una reforma más integral del sistema impositivo y tratar de favorecer a la pequeña y mediana empresa, que es la que necesita la mano de obra y necesita la ayuda para poder justamente formalizar a sus trabajadores o al pequeño comerciante, ¿me entendés? Clarísimo. Sebastián, te dejamos, si querés, una última reflexión para... Bueno, este programa se llama Pueblada, pues también es el último pedido, lo que nos pidió Eve que hagamos en su último jueves en la plaza. Hace poquito nomás se cumplían 3 años de aquella plaza. Sí. ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía? Yo me pregunto qué diría Eve si estuviera viva. Sería una fiesta con Milei. Nada, yo creo que hay que estar atentos, no hay que cerrarse a abordar los problemas, porque ponernos, digamos, en una posición, si se quiere, no quiero decir trotskista, pero sí como anti cualquier tipo de modificación. Tenemos que sentarnos en la mesa, hay que sentarse en la mesa, hay que escuchar, hay que negociar y hay que tratar de tratar de pensar primero en un proyecto de país a largo plazo que genere empleo y que le mejore la calidad de vida a los trabajadores. Sí. Excelente, Sebastián, te agradecemos y bueno, acá tenés el espacio abierto también para cuando quieras. Muchas gracias, chicos. Gracias por el llamado y un saludo ahí a la sentada de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo. Que tenga buen día. Hasta luego. Hablamos con Sebastián Sasso, abogado, trabajador judicial del Tribunal de Trabajo número 1 de San Isidro, sobre esta reforma laboral que está en discusión, que, como nos decía, todavía no hay nada formalizado, pero sí tratando de desarmar algunos preconceptos y cuestiones de construcción del sentido común que se realiza muchas veces desde el poder concentrado, desde los grupos mediáticos y en este momento también desde el gobierno nacional. Como siempre nos queda la gran deuda de pensar en que la gran reforma que tiene que surgir en este país es la de la justicia, en definitiva, de pensarnos también cómo entendemos a la responsabilidad que tienen estas personas que son parte de uno de los 3 poderes del Estado, para también poder entender desde dónde estamos parados, de dónde venimos, hacia dónde vamos, porque termina siendo toda una cuestión muy como oscura, ¿no? Una cosa de no conocer, de que no tenemos que conocer porque no tenemos la capacidad de saber lo que saben los grandes jueces que se sientan atrás de un escritorio y que no sabemos qué hacen porque no tienen que rendirle cuentas a nadie. Entonces también nos da esta responsabilidad de pensarnos y de encontrarnos para seguir discutiendo no solamente lo que se viene planteando a nivel nacional con respecto a reformas como lo es la reforma laboral, sino también entender
cuál es la responsabilidad que tenemos como sociedad en conjunto de también poder dar estas discusiones de que la individualización constante de estas propuestas lo único que generan es mayor desigualdad, en particular en este caso para los trabajadores y las trabajadoras, y que por el contrario la organización colectiva lo que genera es mayores posibilidades de salir adelante entre todos juntos. Absolutamente, y una problemática también la de la falta de trabajo y bueno, puntualmente también de empleo registrado, que como charlábamos recién también se aborda integralmente, porque mientras se impulsa una reforma laboral que a todas luces de lo que se va sabiendo y diciendo representa una regresión y un retroceso en materia de derechos de los y las trabajadores y trabajadoras, pero se argumenta diciendo que es en pos de generar más empleo, de poder generar más trabajo, entra en contradicción directa con la forma en la que impactan también todas las otras medidas de las que estamos hablando. Decíamos en el bloque anterior que se acaba de firmar un acuerdo que nos permite importar productos industrializados directamente desde los Estados Unidos, no solo sin aranceles para proteger nuestra industria, sino además sin ningún tipo de control por parte del Estado, también de carácter técnico, y ni que hablar de la realidad efectiva que vemos, donde el empleo va decreciendo y las empresas y las industrias van cerrando y bajando en su nivel de actividad. Entonces, si ese es el marco y son las políticas impulsadas por el gobierno nacional, esta reforma laboral o este intento de reforma laboral no tiene tanto que ver con generar más empleo como con poder precarizar más a los trabajadores de los empleos que quedan y facilitarle las cosas a los dueños de esas fábricas, de esas empresas. Nos vamos a una última tanda y seguimos con el último bloque de Pueblada. Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. El hambre es un crimen. La mitad de los pibes y pibas en este país son pobres. ¿Nos vamos a acostumbrar? Este sábado 15 de noviembre, los chicos y chicas del pueblo nos juntamos para decir bien fuerte: el hambre es un crimen. De 10 a 16 horas, República de los Niños. Te esperamos. Organizaciones de chicos y chicas del pueblo. Caminemos juntos para que esto cambie. Te esperamos. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Jueves 20 de noviembre a las 19, expone Alfredo Rosso. Modera Elizabeth Vega Gron. En el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com.
Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz, en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes. Vos sabes, todo es el amor. Vos sabes, en la calle, la familia, codo a codo. Vos sabes cómo cambia la vida. Vos sabes, no me quedo nunca más solo. Los observo, de tu madre te me hace sentir fuerte, mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes. No sabes, todo es el amor. No sabes, por el tigre a la familia, codo a codo. No sabes cómo cambia la vida. No sabes, y no me quedo nunca más solo. No sabes, nunca más solo. Mira, no sabes, de pibe lindo lleva el cabezón. No sabes, un bandoneón y un contrabajo en el corazón. Anduvo sobre el perro, no sabes, y ahora es un campeón. No sabes, que no me quedo nunca más solo. No sabes, déjame que te mire tus ojitos mojados de niña. De tanto llorar, no sabes. 8 horas 38 minutos, volvemos con este último bloque, estos últimos minutos de Pueblada. Y bueno, y hablábamos antes, ¿no?, con Sebastián Sasso sobre la reforma laboral, sobre el mundo del trabajo, y bueno, el mundo del trabajo que también involucra a muchos trabajadores y trabajadoras por fuera del sistema formal y que son parte de la economía
social y que muchas veces se lo segmenta, y en ese sentido como sí creo que es importante concebirlo. Bueno, son todos trabajadores y me parece que son todos parte también de la construcción necesitamos de todas esas partes para la construcción del diagnóstico y también para llevar adelante la pueblada que pueda aportar con la solución. Y bueno, estos trabajadores de la economía social, de los cuales una de sus organizaciones, la FETRAES, la Federación de Trabajadores de la Economía Social, celebró en el día de ayer los 10 años de esta organización, nacida allá por el año 2015, y bueno, y lo hizo en la ciudad de La Plata con representantes de la federación de distintas provincias del país, y vamos a escuchar un pedacito de lo que decía su presidenta, Ana Nuciari, leyendo un documento en el marco de este acto por los 10 años de la FETRAES. Esta organización no nació hace 10 años, solo se formalizó su institucionalidad. La totalidad de las compañeras y compañeros que componen la federación, con sus propias organizaciones, vienen en sus espaldas cargadas de historias, con esas vidas, esas heridas, esas ausencias. Somos la historia de un país atravesado por muchas injusticias y por pequeños momentos en que recuperamos algo parecido a la felicidad. Este horizonte colectivo nos guía. Sabemos que otra economía es posible porque la hacemos todos los días. Exigimos un presente digno y por eso venimos a celebrar estos 10 años de lucha inclaudicable, a construir junto al compañero Axel Kicillof el futuro que nos merecemos. Allí las palabras de Ana Nuciari en la lectura de este documento en el marco de los 10 años de la Federación de Trabajadores de la Economía Social, que bueno, nació, como decíamos, allí por el año 2015 y que después le tocó atravesar los distintos procesos de los últimos años con un posicionamiento muy fuerte también frente a la avanzada durante el gobierno macrista, con una postura de confrontación respecto a ese gobierno y a su ministra de Desarrollo Social, que era Carolina Stanley, con quien se plantaron también desde el minuto uno, y que bueno, hoy constituyen una red, una federación de cooperativas, de trabajadores de la economía social, que esto desde fábricas recuperadas hasta cooperativas de distintos rubros, y también un trabajo social muy, muy fuerte, y que ayer celebraban estos 10 años con el compromiso también y la proyección de lo que queda por delante en este presente también tan complejo, tan complicado, donde todos estos sectores se ven tan afectados, y siempre hablamos de los padecimientos, de las problemáticas que atraviesan los trabajadores quizás en situación de formalidad y con algún resguardo, algún respaldo mayor. Bueno, tanto más complicada es la situación para quienes no cuentan con esa seguridad, esos derechos, pero sí la importancia de poder concebir y construir colectivamente, pensándose como un solo actor, como un solo universo, los trabajadores, tanto los formalizados como quienes no, porque bueno, es un solo grupo, todos aquellos quienes trabajamos, quienes también sacamos adelante este país y trabajamos todos los días para resolver la diaria. Y también es una sola la economía, que no tiene sentido desagregarla y pensarla sectorizadamente, como por un lado la economía más formal, si se quiere, y escindida de la economía social o discriminándola de la economía social.
para celebrar esos 10 años de organización colectiva y de también de convocar, de conmover, de generar una instancia de organización para cada una de esas personas que es parte de la economía social, y también de poder pensarla de manera colectiva, que es lo que siempre han hecho estas organizaciones como la FETRAES. Así que, por un lado, eso, festejar estos 10 años de organización, que en definitiva serán muchos más, pero también qué importante poder pensar, bueno, desde dónde venían en el 2015, pensando en la organización de los trabajadores de la economía popular, y pensar cómo están en el día de hoy, también cuáles son estas nuevas demandas que se vienen a pensar, a plantear, también no en el marco de una economía que cada vez se ve decreciendo, y de cómo también poder pensar de manera comunitaria en la respuesta a todo eso, porque algo que nos han demostrado, así como lo hacen siempre las madres de Plaza de Mayo, es que toda la lucha tiene que estar socializada, tiene que estar pensada de manera colectiva, y algo que vemos constantemente con estas organizaciones de la economía social es una responsabilidad individual de cada uno de los participantes de las organizaciones, pero también de manera en conjunta, para poder pensar, bueno, cómo salimos adelante cuando vemos que a un compañero de trabajo le falta un plato de fideos en la casa, como cuando vemos que hay uno que le levanta con el carrito cosas y que la policía se los lleva. Entonces también cómo han logrado que esta instancia de organización se transforme no solamente en una cuestión específica del trabajo como tal, como se pueda entender, sino también de algo que es mucho más amplio, que tiene que ver con el cuidado de las infancias de sus hijos, con el cuidado también de la salud de ellos y ellas mismas a la hora de trabajar. Entonces, cómo se van dando esas también responsabilidades que han generado en este tiempo, es para celebrar, por un lado, por el crecimiento, y por el otro también para poder repensarlo y decir, bueno, esto no tendría que estar sucediendo. Así que a la hora de pensarnos también en un contexto donde hay una posibilidad de reforma laboral y donde constantemente se viene a decir que los trabajadores y las trabajadoras tienen que estar cada vez más individualizados y que tienen que pensar solamente en ellos mismos, bueno, la economía social y los trabajadores nos dan la pauta constante de que, primero, de que no tenemos la intención de hacerlo de manera colectiva como sociedad, porque pensamos entre varios al menos que tenemos que reivindicar todas las instancias de organización popular, pero también cómo nos marcan la pauta y la cancha de que esto mismo que también charlábamos con Sebastián hace un rato, ¿no? Que el trabajador por sí solo, contra ningún patrón, contra ningún empresario, contra ninguna persona que le dé la posibilidad de ser asalariado o asalariada, puede lograr lo mismo que podría lograr en un convenio colectivo de trabajo, organizándose con sus compañeros y compañeras, cuando, por ejemplo, echan a uno y salimos todos a bancar eso. Así que qué importante también pensarlo de manera colectiva, y también de poder darle voz a todo eso, porque han sido las personas que más se han intentado esconder, ¿no?, de la esfera pública también, de que se han demonizado más en este último tiempo. Entonces, qué importante poder escuchar estos discursos, estos también mensajes que nos dejan personas como Ana, para poder, bueno, de manera comunitaria entender un poco más cómo se da la organización, y también intentar hacerla parte de nuestras propias vidas cotidianas. Así es, absolutamente, y que tendremos que hacer frente todos juntos en la construcción de esta pueblada a estos avances, estos intentos de avance con la reforma laboral, como discutíamos recién, pero también con los grandes temas, otros grandes temas que va a haber que discutir muy fuertemente, y que de los cuales esta pueblada también tendrá que avanzar, como lo es el poder judicial, como decía Eve, pero también la amenaza del gobierno nacional, o el anuncio de que también va a ir tras una reforma fiscal, una reforma impositiva, quieren ir tras el sistema previsional, y son los grandes temas que tenemos que discutir. Y en ese sentido, para cerrar también el programa de hoy, destacar y
y aplaudir, y también son demostraciones de que hay ejemplos de que las cosas se pueden hacer de otra manera, de que el Estado puede intervenir para favorecer a los trabajadores, a los sectores más postergados, a los sectores que más lo necesitan, y equilibrar la balanza también un poco en definitiva, y celebrar las reformas que se hicieron también en el orden de lo impositivo, de lo fiscal, en el país vecino de Brasil, donde se aprobó la exención del impuesto a la renta para unos 25 millones de trabajadores, que son aquellos que tienen ingresos de hasta 5.000 reales mensuales. 5.000 reales son alrededor de 900 y pico de dólares. Bueno, todos los trabajadores cuyos ingresos estén por debajo de eso se verán beneficiados con esta exención impositiva, y una reducción gradual para quienes cobren entre 5.000 reales y 7.350. Y también en contraparte un impuesto mínimo del 10% para las rentas más altas, es decir, para aquellos contribuyentes cuyos ingresos mensuales sean mayores a los 50.000 reales. Quienes cobren más de 50.000 reales, que son alrededor de 9.200, 9.300 dólares, se verán afectados por este impuesto, y estamos hablando de un sector muy chiquito, que es apenas el 0,13% de los contribuyentes, que hasta el día de hoy venían pagando muchísimo menos, venían pagando un 2,5% de impuestos sobre la renta, lo cual es mucho menos que lo que pagan los trabajadores, porque también son las reformas que hay que discutir en este sistema injusto, donde además quienes menos tienen también terminan pagando una parte muy grande de su salario en impuestos, y quienes más tienen terminan no lo hacen, y bueno, quizás es una salida más justa para este problema tan mencionado por el gobierno nacional del déficit fiscal. Se nos fue otro programa. Y bueno, agradecer como siempre a Gaby en la producción, a Alan en la operación técnica, a Kevin también la producción, y nos vamos con Triunvirato Ambiental de 8:50 a 9 de la mañana, y nos encontramos el sábado que viene para seguir haciendo más Pueblada. Somos Radio AM530. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable en el cuidado y preservación de nuestro ambiente. Tu río, tu riachuelo, tus plazas, parques, yuyito en el cordón de la vereda, bichos, mariposas, aves, patrimonio que ves y que no ves. La vaquita de San Antonio en la Maceta, lo que nos da vida e identidad, sin frivolizar.